Muchísimas gracias, efectivamente, y está con nosotros nuestro abogado, el doctor Omar García, para conversar sobre las causales, eso que nosotros debemos conocer sobre la pérdida del cuido y crianza. ¿Qué es lo que pasa primero, la suspensión o la pérdida? Todos esos detalles, él nos los va a explicar. Bienvenido, doctor, gracias por acompañarnos. Gracias, Odilis, gracias por la invitación a todos ustedes. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante y relevante para la sociedad en relación a lo que es la suspensión o pérdida de la autoridad parental, porque son dos facetas. Primero tenemos que hablar lo que es la suspensión de la autoridad parental, porque antes de llegar a la pérdida, entonces tenemos que haber suspendido, como lo habla el artículo 294 del Código de la Familia. Una de ellas una de las causales es de la persona que de manera reiterada esté incumpliendo con sus deberes, no solo alimenticios, sino también con las obligaciones y responsabilidades que se derivan de la autoridad parental. Y también cuando esta persona tome, ¿verdad?, ingiera alcohol de manera reiterada, también cuando lesione la integridad física y psicológica de un niño y un menor, y cuando esta persona se sienta, sea declarado incapacitado por una lesión física o psicológica que lo tiene que evaluar un experto en la materia. Eso es lo que habla el artículo 94 del I. Pero también cuando ya pasa esa faceta de la suspensión de la autoridad parental, también tenemos que recordar que existe lo que es la pérdida total y esos son causales más graves. Cuando hay suspensión, doctor, es temporal. Es temporal porque temporal, es por un tiempo, puede ser por 6 meses, puede ser por un año, pero cuando hablamos de pérdida total es cuando el papá o mamá, porque puede ser papá o mamá, pierden absolutamente todos sus derechos para ejercerlo de una manera responsable ante la sociedad. El artículo 267 del Código de la Familia habla sobre la autoridad parental, que es el conjunto de derechos y obligaciones que tiene papá y mamá con el fin de ejercerla para el buen cuidado y crianza de los niños y de las niñas. En este sentido, tienen la obligación y la responsabilidad de papá y mamá de velar por el niño, de dar lo que es la pensión alimenticia, de poder proveerle todas las condiciones necesarias para su desarrollo integral, que es lo más importante. Ahí, cuando hay la suspensión o la pérdida de autoridad parental o como se decía, el cuidado de crianza, ¿pierde también el menor el derecho a recibir la pensión de alimentos? Bueno, entonces una pregunta muy importante, Odile, que me has hecho, porque efectivamente, independientemente que exista lo que es la suspensión de la autoridad parental o prácticamente la pierda de manera total, el artículo 296 del Código de la Familia establece que el padre siempre debe proveer las condiciones necesarias que establece la ley. Lo que no existe es un acercamiento o lo que nosotros le denominamos lo que es el régimen de comunicación y visita. Sin embargo, la ley lo obliga, ¿verdad?, de acuerdo al artículo 296, continuar dando pensión alimenticia. De eso, como dice, no se escapa porque es un derecho que tienen los niños y las niñas y adolescentes en el desarrollo integral. Eso no quiere decir tampoco que va a perder el apellido el menor de ese papá o esa mamá, porque puede ser pérdida para Sí, porque algunos lo pueden entender, no todos saben de la parte legal. Sin embargo, no, cuando hablamos de suspensión, es como decíamos anteriormente, una suspensión temporal que esta persona tiene que estar, por ejemplo, en algún momento en algún seminario, una capacitación que acompaña el Estado a través del Ministerio de la Familia, que es relevante e importante saber de que cuando se suspende la autoridad parental, esta persona se le puede capacitar, se le puede orientar y el juez de manera oficiosa solicita al Ministerio de la Familia o a través de la parte que sea un acompañamiento para que esta persona, si es una persona alcohólica, vaya a un AA y entonces una vez que se le brinda el acompañamiento y sale de esta situación, entonces solicitar nuevamente él que se le restituyan esos derechos que se le ha suspendido en el caso de la suspensión de autoridad parental. Ahora bien, cuando hablamos de pérdida total, ahí como dicen, no existe una reversión. No puede haber apelación ni nada. No hay nada, porque es una pérdida total. Esta persona, por ejemplo, nunca cumplió con sus deberes alimenticios. Esta persona, por ejemplo, una de las causales para la pérdida total es que haya lesionado gravemente física y psicológicamente a su hijo o que lo haya explotado sexualmente para contenido pornográfico, entonces en el caso de los menores de edad, y explotación laboral. Entonces son cosas muy graves
que al final no existe una reversión, tomando en consideración que la integridad del niño y de la niña está sobre todas las cosas. Obvio que está todo esto verificable con pruebas y todo, ¿verdad? Claro, que se tiene dentro que de este realizar. proceso legal, recorremos de que es aprobado a través de la documentación legal, en donde el judicial o yo como parte, al representar a uno de mis clientes, tengo que aportar los medios suficientes con el fin de que se evidencie lo que es estas causales que habla el artículo 294 o 295. Entonces es importante señalar de que en esta resolución judicial también está un equipo interdisciplinario que hace sus investigaciones y al final el Ministerio de la Familia entra en juego. Existen lo que es los trabajadores sociales que van a campo para determinar si efectivamente el papá abusaba, maltrataba al niño o a la niña, si es el caso una de las causales, o en realidad el padre nunca tuvo una convivencia y fue un padre ausente. Porque recordemos muy bien que la ausencia no solamente es porque se haya desaparecido el papá o la mamá, sino que puede haber también ausencia total de no acompañamiento, de nunca estar ahí presente, solo lo que le brindó fue el apellido al hijo y de repente después se perdió algunos años, algunos meses y al final quiere venir a lesionar la integridad de su hijo. Entonces, la autoridad competente a través de la solicitud que hace la parte puede iniciar este proceso legal. Correcto. Sin embargo, el padre siempre es responsable de dar pensión alimenticia. Correcto. Ya nosotros iniciamos la lectura de los comentarios que ustedes nos hacen llegar a través de nuestra página en Facebook, Canal 10 Nicaragua, igual a lo interno, recibimos llamadas si desea hacer alguna consulta a nuestro especialista. Doctor, ¿qué sucede si ese padre o madre de familia están fuera del país? Siguen enviando esa pensión de alimentos, ¿verdad? Regularmente, están activos en todas las actividades del menor, regresan al país y desean pues tener esa convivencia. ¿Se puede hacer eso o puede la persona que esté acá cuidando al menor, ya sea su mamá o algún familiar, decir no quiero que lo vea? No. Aquí hay que hacer una recomendación y principalmente a aquellos padres que son muy, o mamás, ¿verdad?, que están al cuidado de sus hijos, independientemente que papá haya salido fuera de Nicaragua y era para el bienestar de su familia, entonces independientemente que no exista esta comunicación física, pero existen medios tecnológicos que se pueden utilizar como algunas plataformas, ¿verdad?, electrónicas en donde se puede dar lo que es la comunicación. Ahora bien, si la mamá de repente, después de 1 año o 2 años, está esa ausencia física de su esposo y ahí al final, pues, ella vino e hizo su vida con otro compañero, entonces eso no puede limitar lo que es el régimen de comunicación a papá con el niño, porque es muy diferente los problemas de los adultos a la relación que tiene el papá con los niños. Entonces hay algunas personas que limitan ese régimen de comunicación y visita, pero no es saludable para el niño, ni para la niña, ni para el adolescente, porque recordemos que los niños no son objetos, sino que son sujetos de derecho y son responsables los padres de garantizar la protección integral de ellos. Entonces, a veces pensamos como adultos y pensamos en lo que yo quiero, pero nunca nos ponemos de manera empática en pensar en la responsabilidad que tengo como padre, enseñarles valores a nuestros hijos, y estos son una de las obligaciones y derechos que establece el artículo 274 del Código de la Familia, como son las obligaciones y los derechos que tiene. Y de igual forma, la autoridad parental, como decía al inicio, que es un conjunto de derechos y obligaciones que tienen los papás hacia los hijos, entonces también de representarlos legalmente y administrar sus bienes. Correcto. Vamos a continuar. Aquí nos dice, muy buenos días. Una pregunta, la mamá ha regalado a sus hijos y deja a su último niño al cuidado de otras personas por salir a tomar. ¿Podría reclamarlo un familiar? Hola, muy buenos días, nos dicen por acá. Sí, bueno, eso es importante, la pregunta que está mencionando, ¿verdad? Entonces sí, efectivamente, algún familiar, un tío, tía, abuelos, abuelas, están bajo la responsabilidad de también velar y garantizar la protección de sus nietos. En este sentido, pues pueden hacer lo que es una solicitud ante la autoridad competente con el fin de evitar esta situación. Recordemos muy bien de que la integridad de los niños y las niñas es muy importante, porque durante los primeros 7 años de vida es relevante, porque ellos son como una esponja, de que al final lo que le estamos enseñando son lo que van a aprender hacia el futuro, y es importante que los familiares estén pendientes, porque debemos garantizar
esa seguridad y protección en los niños y en las niñas. ¿Qué tan conveniente es que el padre no reconozca legalmente a su hijo, pero siempre ha cumplido con una mensualidad? Gracias de antemano, muy buenos días. Bueno, recordemos muy bien que el reconocimiento legal es importante porque la Constitución Política de Nicaragua establece que los niños y las niñas, el adolescente, tienen derecho a un nombre, a una nacionalidad, y el reconocimiento jurídico es con la finalidad de que tenga una identidad, que tenga derecho a todas esas prerrogativas que el papá le pueda brindar. Por ejemplo, si el papá está asegurado en una institución como tal, entonces el niño o la niña tiene esas prerrogativas de ley en donde se le puede llevar al seguro, e incluso si en algún momento determinado el papá, Dios no lo permita, por un accidente tenga, entonces el Estado a través del Instituto de Seguridad Social va a garantizar una pensión tanto a la viuda, ¿verdad?, como al niño de pensión alimenticia hasta que éste cumpla los 21 años. Entonces es muy importante ese reconocimiento legal porque le damos identidad a un niño y además un derecho constitucional que se tiene que poner en práctica como así lo establece nuestra legislación nacional. Correcto. Si el papá de mis hijos tiene 10 años de no ayudarle ni verlo, puedo pedir el cuidado de crianza. Ya inicié un caso, pero tiene 2 años y no me dan respuesta. Quiero saber si otra persona, si el hijo no quiere saber del padre, ¿debe exigir el niño que lo vea? Bueno, esta es una de las preguntas más usuales que me hacen. Mire, es que lo que pasa es que yo no puedo obligar a mi hijo a que vea a su papá. Hay dos parámetros o dos maneras o dos formas de identificar esta situación, porque muchas veces el que el niño tenga o el adolescente un rechazo a su papá es porque quizás en el hogar ha visto de que igual la mamá o los familiares vienen y comienzan a hablar mal del papá. Entonces estamos, como dicen, poniendo al niño en contra del papá, pero la mamá o el papá, depende de quien tenga el cuidado y crianza, entonces debería de promover de una manera positiva lo que es este régimen de comunicación y visita. Ahora bien, si ya el niño es adolescente y ha venido llevando una vida de violencia y de maltrato, claro está de que si existe un rechazo hacia el papá, bueno, hay que llevarlo a terapia, debería de hablar verdad con el fin de que estas lesiones psicológicas que tiene se puedan identificar y se puedan trabajar de una manera saludable por salud mental. Gracias, doctor Omar García. Usted tiene ahí el número de teléfono en pantalla. Si desea hacer la consulta, con muchísimo gusto, él le va a atender. Independientemente al lugar donde esté o el cargo, la ley es igual y es pareja igual para todo lo que tiene que ver con derechos de alimento, el cuidado y crianza, ¿así es, doctor? Así es, en cualquier departamento siempre los mismos derechos y las mismas responsabilidades, y recordemos muy bien de que debemos hacerlo porque para los hijos se traen para proteger, para cuidar y para velar por ellos. Gracias, doctor. Hacemos una breve pausa y ya volvemos.